¿Qué tal, amigos? Agencia Católica de Noticias desde los estudios de 33.3 Televisión en la Ciudad de México. Ahora, en este nuevo momento de la entrevista, tenemos a una invitada de lujo, una invitada que nos vamos hasta Miami, a María Herrera Mellado. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos ya de vuelta de Monterrey y muy agradecida por la oportunidad. Ella es doctora en Derecho, pues con un amplio bagaje jurídico y estuvo recientemente en nuestro país, en Monterrey, en la Iberósfera 2022. Y pues traemos hoy para ustedes, amigos, una entrevista con ella para conocer estos detalles de una singular reunión, esta de Iberósfera, que se realizó allá en la Sultana del Norte, para que nos platique qué fue, qué pormenores hubo. ¿Cómo te sentiste allá en Monterrey, María? Muy bien, la verdad que muy bien. Yo llevo 8 años asistiendo como profesora visitante a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Conozco muy bien la ciudad, conozco la magnífica gastronomía, la amabilidad de su gente y la verdad que para mí fue un verdadero placer estar de vuelta. Esta vez asistiendo a un congreso en defensa de la vida, la familia, la libertad, con referentes internacionales, jóvenes conservadores que la verdad que tenían mucho que decir y tuvo mucho éxito este primer Iberósfera 2022. Entonces, este congreso, platícanos un poquito sus objetivos. ¿Por qué fue convocado? ¿Qué fue el propósito fundamental, María? ¿Y cuál fue tu participación en Iberósfera 2022? El exdiputado Carlos Leal nos organizó, nos pidió participar en el Congreso y el objetivo principal era educar y entrenar a todos aquellos asistentes en temas fundamentales para la comunidad hispanoamericana y también para la juventud, ¿no? Que anda también un poco preocupada por todo el avance de la agenda progresista, globalista y también la lucha contra la ideología de género, toda esta cantidad de políticas que realmente ponen en jaque a la familia, que suponen un ataque frontal a la familia, pero también al hombre y a la mujer, a los no nacidos. Yo participé el primer día, el día 13, y hablé de la importancia de la revocación de la sentencia de Roe versus Wade. Hablamos en el contexto, yo soy abogada, como tú bien decías, doctora en ciencia jurídica, entonces hablé en el contexto del derecho internacional, la importancia de defender el derecho a la vida. Algo que parece que en las últimas décadas se ha tornado en simplemente detener los genocidios, acabar con el maltrato, pero nunca se habla y se pone en manifiesto que realmente la vida, ¿no? Empieza desde la concepción, que la vida es un derecho natural, que está también reflejado en las convenciones internacionales, las principales convenciones internacionales, y quise exponer el caso. La asistencia fue magnífica, estamos hablando mínimamente, llegaron los primeros días, estaban llegando alrededor de 350 o 400 personas hasta el último día, que se dieron cita a unos 650 personas. Y el último día también pude exponer con el candidato a la presidencia por Argentina, Javier Milei, lo que significa el movimiento MAGA, el movimiento de hacer Estados Unidos primero, del sueño americano, y cómo le expliqué un poquito la trayectoria de cómo este movimiento, ahora la prensa lo tacha de racista, supremacista, pero ha sido utilizado también por presidentes demócratas de la izquierda estadounidense. El hecho también de este congreso en Monterrey, como bien afirmas, fue formar, digámoslo así, a estos participantes. Pero déjame también comentarte que el hecho de la Iberósfera no cayó bien en algunos medios, particularmente los de izquierda, donde destacaron en algunas columnas de la prensa mexicana, particularmente los tildes que utilizaron en los medios de comunicación, particularmente en los periódicos, que fue una reunión de ultraderecha, un polo de combate, debilitar a la derecha mexicana, como es el Partido Acción Nacional, constituir a la nueva derecha y demás. No sé si lo habrás leído, María, pero ¿qué te parecen estos calificativos? ¿Fue así como lo están dando a conocer los medios de izquierda? ¿Es este foro así fue de ultraderecha y de combate?
Bueno, yo no sé qué entiende la prensa de izquierda, la prensa progresista por ultraderecha, pero el candidato a la alcaldía de Monterrey lo especificó muy bien. Si por ultraderecha se entiende aquellos defensores a ultranza de la vida, de la familia, de la libertad, entonces pues aceptamos la etiqueta de ultraderecha. Sí. Yo creo que simplemente nos dimos cita participantes y defensores de esos tres principios fundamentales, que no necesariamente todos están dentro del mismo rango del conservadurismo. Vemos el caso de Javier Milei, un liberal o libertario, como a ellos les gusta llamarse. También hubo personas, destacar por ejemplo la participación de la exdirectora de Planned Parenthood en Arizona, Mayra Rodríguez, que contó, ¿no?, lo que ha sido su experiencia trabajando dentro de lo que es las clínicas proabortistas, la industria proabortista, y cómo a ella le ocultaban muchas cosas mientras que ella hacía, entre comillas, salud reproductiva, y cuando ella destapó todo lo que es el negocio de la industria proaborto, los demandó y fue la primera mujer que ganó un caso contra esta industria, inclusive sin tener papeles, sin ser documentada en los Estados Unidos. Nos dimos citas catedráticos, influencers, periodistas, activistas, congresistas y senadores, y por supuesto líderes internacionales como es el caso de Eduardo Verástegui. Sí. Yo creo que tacharnos de ultraderecha, bueno, eso le sirve simplemente para agitar, para incitar al odio contra todos los que nos dimos cita. De hecho, en ningún caso nosotros hicimos ninguna manifestación contra el PAN, y sin embargo sí vimos a diputados del PAN, políticos mexicanos que vinieron a aprender de lo que acontece en política internacional, que nos saludaron, una relación muy cordial. Y lo que sí coincido es que era un frente de batalla para declararle una guerra abierta al Foro de Puebla, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. ¿Por qué? Porque estos dos frentes internacionales lo que pretenden es avanzar en una agenda globalista, progresista, que intenta acabar con nuestros principios y valores fundamentales, y que además abiertamente han hecho declaraciones, como por ejemplo el caso del expresidente de España, Rodrigo Zapatero, que dijo hay que poner a Estados Unidos en una situación imposible. Hemos visto los miembros de ese Grupo de Puebla, personas que han sido acusadas y han sido sentenciadas también de delitos, en fin, de actuaciones muy, muy poco éticas, y nosotros lo que pretendemos hacer es que esta es la primera vez que nos damos cita en Monterrey, pero que próximamente lo vamos a hacer en otros estados e internacionalmente para seguir captando a todos aquellos hispanos conservadores que quieran unirse a esta lucha por la defensa de la vida, la patria y la libertad. Busca quienes se reunieron en la Iberosfera 2022, que fue del 3 al 15 de julio, allá en Monterrey, hacer de México una plataforma, un trampolín para tener un movimiento más grande hacia los países de habla hispana a partir de aquí de México. ¿Están buscando eso, María? Definitivamente es una posibilidad. México es un país importantísimo, vecino con los Estados Unidos, un país en el que ahora mismo la administración de Biden tiene clavada su mirada para avanzar la industria y la cultura de la muerte. Nosotros entendemos que México tiene que ser un país líder en la defensa de esos valores fundamentales. De hecho, todo el mundo ha quedado encantado. También me gustaría destacar la presencia de senadores bolivianos que contaron cómo el régimen de Evo Morales los persigue, cómo incluso lo metieron durante casi 10 años en prisión preventiva, algunos de ellos hasta tener que levantarle los cargos. Yo creo que México, como vecino y socio comercial de Estados Unidos, como uno de los países más importantes en el hemisferio, tiene que ser el eje central para defender los principios y valores. ¿Y por qué no? Liderar un movimiento cívico, político, un movimiento de liderazgo para que toda la región entienda y nos interconectemos para saber que lo que está pasando en México, lo que está pasando en Honduras o en Argentina es una acción coordinada de la izquierda internacional, y que la respuesta nuestra tiene que ser una respuesta coordinada a nivel internacional para exponer las mentiras del globalismo, las mentiras del socialismo, y evitar la miseria y el hambre que llevan este tipo de políticas fallidas que giran en torno a la destrucción de la familia y a la cultura de la muerte. Se busca con esto constituir entonces un bloque, digámoslo así, en una nueva derecha. ¿Es correcto el término llamarle así, nueva derecha, para diferenciarlo pues de
pues no sé, de otros grupos en los cuales, como ya te mencionaba, estos de ultraderecha, grupos secretos, grupos que se agolpan en torno a una ideología que son precisamente el caballo de batalla de esta agenda progresista. ¿Estamos hablando de una nueva derecha o qué debemos entender precisamente con esto, María? Me gusta mucho el término nueva derecha porque además yo creo que las caras y la cantidad de influencers, entre comillas, políticos, jóvenes, catedráticos, líderes internacionales que nos dimos cita, pues nunca antes nos habíamos reunido en un punto de encuentro como ha sido el Foro Iberósfera 2022 en Monterrey. Somos caras nuevas que no habíamos estado antes prácticamente nunca en política. Sin embargo, nuestro mensaje es tan poderoso, nuestro testimonio es tan crucial que representamos una nueva derecha y una derecha además que apela al voto joven, nos hemos encontrado con muchísimos jóvenes que venían de Ciudad de México, de Los Cabos, de otros países, Costa Rica, y que vienen diciéndonos que efectivamente que somos la nueva derecha, que somos el ejemplo a seguir, porque no nos arrodillamos, porque queremos defender esos principios y valores fundamentales. Y por qué no, que nos etiqueten como la nueva derecha, porque la nueva derecha tiene digamos, un aire fresco y tiene caras nuevas y tiene sobre todo una formación única. Estamos hablando de personas como Miklos Lucas, doctor en tecnología, Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía legal y política. Yo soy doctor en ciencias jurídicas. Somos jóvenes muy preparados y que seremos definitivamente el referente para aquellos partidos políticos y para aquellas sociedades que quieran unirse a esos movimientos que nos unen. El punto también que ya nos explicabas hace unos momentos es, pues digámoslo así, la promoción de aquellos valores que pues parecen nuevos, pero sin embargo son antiquísimos. Familia, valores, libertades fundamentales y sobre todo la vida. Y tú decías hace un momento que estuviste exponiendo esto que pues es preocupante en torno a la defensa de la vida, pero déjame hacerte una pregunta. Los movimientos pro vida en Latinoamérica no se distinguen precisamente de ser, digámoslo así, un bloque unificado, María, están yendo por un lado y por otro, y tal vez también la izquierda los agarra como grupos fanáticos desarticulados que pues en ese defecto está precisamente el talón de Aquiles. ¿Qué opinión te merece esto? Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, de nuevo, volviendo al término de nueva derecha, queremos proyectar eso, la unión. Mujeres como Mayra Rodríguez y como yo, que venimos de dos campos completamente diferentes, ¿no? Ella inclusive viniendo de una industria, la industria de Planned Parenthood, poniendo como ejemplo lo que ella vivió. Y yo como abogada nunca nos habíamos encontrado y quizás tenemos nuestros puntos de vista y hemos tenido nuestra experiencia diferente, pero queremos unirnos, queremos que el mensaje sea único. La vida se debe de proteger. Las mentiras que está arrojando la industria del aborto, las ganas que tienen de desunirnos. Fíjate que yo tuve un encontronazo con un periodista o pseudoperiodista de izquierda que básicamente quiso ponernos como unas ultraconservadoras, como unas retrógradas, rozando, por supuesto, y para mí, bajo mi punto de vista, ahondando y metiéndose en el ámbito del acoso sexual, porque quiso hacernos preguntas de la naturaleza, por ejemplo, de la masturbación de los menores, de hacer tríos, selectivamente. A mí me lo hacía, pero por ejemplo a Mayra Rodríguez, que la conocía muy bien, de dónde venía, no se lo hacía. Y cuando nosotros tuvimos la obligación y necesidad de denunciarlo, nos unimos, conversamos lo que había pasado, lo que habían hecho contra todos los asistentes y con muchos de los expositores, y lo hicimos. Y en ese mismo foro también conocimos a muchísimas líderes pro vida de otros estados mexicanos con las que nos quedamos encantadas y juntos dijimos, el movimiento pro vida debe de estar unido, no nos pueden separar coyunturas como el COVID o muchísimas discusiones que realmente no nos llevan a nada, desde la concepción hasta la muerte, defendiendo toda la vida y los derechos fundamentales que se regulen y se protegen en las convenciones internacionales y en nuestra Constitución. Iberósfera 2022 se realizó en un país pues en ebullición,
en plena efervescencia y sobre todo por la ideología política que ha ido pues ocupando ya importantes espacios políticos en el país, particularmente desde las últimas elecciones, María. Parece que los vientos no favorecerían a este estilo de reuniones y sobre todo tomar a México de esta manera como un trampolín parece ser un signo de contradicción, ¿no? Ante la realidad política. No, yo creo que no. El lugar estuvo perfectamente seleccionado porque nosotros conocemos la realidad que se está viviendo en México, Sí. cómo han querido y han legalizado el falso derecho al aborto y cómo lo han hecho constitucional. Sin embargo, venimos, como dicen muchas veces otras personas que han vivido en países, que han vivido este tipo de experiencias, venimos del futuro, venimos a contarles, personas como Mayra Rodríguez, como yo, lo que hemos vivido con la legalización del aborto en los Estados Unidos. Queremos contarles las barbaridades, queremos animar a la población a que no se rinda, queremos explicarles los argumentos jurídicos para derrocar el aborto en los Estados Unidos. Y hay que estar unidos. Yo creo que México es un país fundamental porque la izquierda, la prensa propagandista y el Grupo de Puebla, por ejemplo, utiliza este tipo de normativa, este tipo de legalizaciones para explicarle o leccionar a países como Honduras, República Dominicana, El Salvador y decirles, si México lo está legalizando, que es un país tan grande y es un gran referente, ustedes deben de hacerlo. Miren, Guatemala, su vecino México está avanzando. Sin embargo, nosotros creemos que eso es un retroceso y no vamos a parar, vamos a ir a México, vamos a ir a Guatemala, República Dominicana, allá donde esté jugándose ahora mismo la vida de millones de hispanoamericanos, de todos aquellos no nacidos y donde se estén jugando la vida las mujeres y las familias, nosotros vamos a estar ahí. Unimos inteligentemente también el tema de defensa de la vida, tráfico humano, inmigración ilegal, una de mis especialidades, pues yo estudié en Arizona y soy abogada en 3 estados de la frontera, Texas, Arizona y Nuevo México, y explicábamos muy bien junto con Mayra Rodríguez como muchas de las personas que van y que fuerzan a las jóvenes a abortar son los mismos traficantes de seres humanos, aquellos que trafican y explotan a las mujeres, a las menores. Eso nunca se denuncia y el vínculo que hay entre todo esto, por eso es tan importante también hacer este tipo de convenciones en México, porque México y Estados Unidos son ahora mismo el núcleo donde se está produciendo estas violaciones de mujeres, estas violaciones de derechos humanos y se está incentivando al aborto cuando se despenaliza el aborto o cuando además se permite que todas estas mujeres caigan en las redes y en las mafias de tráfico humano. Claro, y ya lo estás mencionando igualmente, esta agenda que está llevando, pues a partir del Congreso, pues se ha de ver así analizado la agenda de derechos humanos, precisamente en torno a la vida, a la migración segura y a la dignidad o al respeto de la persona humana en sus libertades más esenciales. Pero en cuanto a los derechos sociales, María, ¿examinaron algo en Iberósfera 2022? Bueno, se habló mucho de los derechos sociales desde el punto de vista periodístico. Nos hicieron varias preguntas, ¿no? Yo lo toqué por encima y estuvimos hablando como la falsa desigualdad, ¿no? Porque todo esto gira en cuestión de una supuesta igualdad real. Pero miren, las personas, los seres humanos no somos iguales. Las mujeres no somos hombres, los hombres no son mujeres. Sí. Yo creo que las políticas, y yo ataqué públicamente al presidente López Obrador, acusándolo de populista y de socialista y sobre todo de una persona que ayuda a los peores violadores de derechos humanos y aquellos que acaban con todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, porque es amigo de Díaz-Canel, el dictador Díaz-Canel, de Maduro, del dictador que está en Nicaragua. Yo creo que en los programas sociales, yo no creo que la derecha esté en contra de los programas sociales. Yo particularmente estoy a favor de los programas sociales. Lo que sí tenemos que tener claro es que a medida que avanzan estas políticas progresistas y que abogan supuestamente por los derechos sociales, se lleva a cabo también una serie de digamos, de actos de mucha corrupción. Es decir, cuando el dinero se reparte así aleatoriamente, cuando además se victimiza a la población y se pretende, por ejemplo, solo dotar y apoyar a un sector de la población, por ejemplo, a los indígenas, a las mujeres, a los inmigrantes, lo que se está haciendo es acabar con la igualdad real. Nosotros hemos luchado durante siglos para que se produzca una igualdad
efectiva y creemos en los derechos sociales, creemos en los programas sociales, lo que queremos prevenir es un supremacismo, como es el caso del feminismo que se está dando ahora, un excesivo victimismo y realmente que se compense y se recompense a personas por el simple hecho de tener un determinado sexo, un determinado color de piel, pero definitivamente yo creo que la derecha, y eso lo vemos siempre con los líderes de nuestros países, la derecha no necesariamente está en contra de los programas sociales. Creemos que hay que apoyar, pero creemos que hay que dejar aparte el victimismo y sobre todo estas políticas supremacistas por las que aboga la izquierda, que a la hora de que acosen a una mujer o si el inmigrante o el indígena se declara abiertamente conservador, nunca lo van a defender, porque ellos solamente defienden a una mínima parte de esa población. María, ¿te gusta a ti el término conservador? A mí sí, porque como hablaba con Miklos Lucas, hay muchas cosas que nosotros queremos conservar. Queremos conservar principios y valores que han sido la clave y el éxito de la civilización judío-cristiana, que ha sido la que nos ha permitido mantener a nuestras naciones, digamos, de esta forma en la que estamos, con avances científicos, con avances en los derechos sociales. Nosotros, yo sí me considero una conservadora y también me gusta el término patriota. Lo que pasa es que el término patriota lo estamos anteponiendo o lo estamos enfrentando al término globalista, contra el globalismo que hay que luchar, este globalismo y progresismo. Pero a mí me gusta bastante el término conservador. ¿Qué conclusiones podemos tener de este primer esfuerzo? Ya lo decías, es la primera reunión que pues pretende, creo, una agenda ambiciosa que es necesario también en un diálogo con todo lo que acontece en este país particularmente. Quisiera preguntarte, ¿qué faltó en la Iberosfera 2022 y qué conclusiones puedes decir que fueron satisfactorias al respecto? Faltaron muchas caras que realmente están haciendo la diferencia en sus países. Muchas mujeres y hombres que hubiesen aportado, pero evidentemente era la primera vez, sí. Era un foro de 3 días donde se dieron cita ahora mismo los líderes mundiales que están marcando la diferencia también. Yo creo que la afluencia de más políticos, necesitamos que vengan senadores, congresistas, necesitamos que venga la prensa conservadora. Señores, la prensa conservadora no se da cita, no se dio lugar como esperábamos. Necesitamos más prensa conservadora, porque por supuesto la prensa izquierda estaba ahí para atacarnos, echarnos sí. De ultraconservadores, ultraderechistas, xenófobos, racistas. Necesitamos que no tiene por qué incluso ser la prensa, digamos, la prensa tradicional. Necesitamos a todos esos influencers, a todos esos jóvenes que están lanzando sus podcasts, sus vídeos para cubrir este tipo de eventos. Las conclusiones, pues que ha sido un foro muy positivo en el que hemos aprendido muchísimo los unos de los otros, nos hemos conocido finalmente en persona, hemos visto el nivel intelectual, la talla intelectual de la mayoría de los ponentes y cuando se ha hecho viral en otros países, por ejemplo, el senador Eric Morón sacó, ¿no?, los vídeos con Eduardo Verástegui, yo saqué un vídeo con Mayra Rodríguez, participaron el vicepresidente de Vox, Víctor también Gonzalo Coello de Portugal. Cuando se ha hecho viral y Carlos Leal ha ido dándole más y más repercusión, se nos han acercado muchísimos políticos, activistas y empresarios que dicen: yo quiero que este foro venga a mi estado, yo quiero que este foro lo traigan a este país, necesitamos unirnos y estamos dispuestos a abrirle las puertas. Y eso es lo que buscábamos, que fuese el primer paso para despertar a ese gigante. El próximo paso será en CIPAC, el 2 y el 3 de septiembre en la Ciudad de México, pero es un foro diferente, como explicó Eduardo Verástegui, y ahí se van a delinear las líneas de acción. Lo que nosotros proponemos es la educación y el entrenamiento de los futuros jóvenes y de aquella prensa que necesita tener argumentos para defender el movimiento patriota y conservador. Los cuadros efectivamente van hacia las personas, hombres, mujeres, jóvenes que tienden y comparten también esta manera de ver las cosas, el mundo, a través de estos valores que hemos ya comentado. María, generalmente se dice que los jóvenes tienen esta apatía y que son fácilmente, pues,
influenciables y llevándose al tono de la corriente que les canten o dándoles lo que les puedan ofrecer y ellos lo aceptan. ¿Crees que en estos momentos de nuestra historia los jóvenes están aceptando de manera conforme lo que está pasando y son fácilmente manipulables o influenciables? No, para nada. Yo creo que los jóvenes se dan cuenta que las políticas globalistas, el socialismo, el populismo nos está llevando a un callejón sin salida. Se dan cuenta, como ejemplos como el de España, que llevamos 8 años, 2 crisis e incluso por encima del 50% de desempleo juvenil. Vemos como millones de jóvenes se tienen que tirar al desierto, al mar, para buscar oportunidades, prosperidad. Yo creo que los jóvenes lo tienen claro, necesitan una salida, necesitan un halo de esperanza, y yo creo que esa esperanza la traemos los expositores que estuvimos allí y ellos mismos, porque vimos muchísimos casos de jóvenes que venían de otros países, de otros estados en México, que decían: yo le dije a mi madre, a mi padre, que quería ir a Monterrey a conocer a Agustín Laje, Miklos Lucas, Mayra Rodríguez, Carlos Leal. Ellos son los jóvenes los que se están motivando, y además los jóvenes están temerosos porque los jóvenes se están dando cuenta de que los están completamente adoctrinando. Que le digan que un hombre pueda quedarse embarazado no es cierto y ellos lo saben. Que le digan que una mujer transgénero está en igualdad de condiciones, que es una mujer igual que una mujer que nació con unos genitales, no es cierto. Los jóvenes tienen miedo porque no ven su futuro económico, no lo ven claro, no ven a dónde va esta sociedad y necesitan luchar. Y os puedo decir que el apoyo de la juventud, el ánimo y la cantidad de testimonios que escuchamos de jóvenes que se están uniendo a través de redes sociales, en WhatsApp, para decir qué hacemos, cómo podemos participar y hacer voluntariado, fue fantástico. Se nos acaba el tiempo, María, pero quisiera, antes de la conclusión de esta entrevista, que nos dieras un mensaje y qué es lo que viene. Ya nos dices en septiembre el CIPAC, pero ¿qué otras cosas debemos esperar de estas reuniones? ¿Se nota el impulso, se nota la dinámica, se nota el entusiasmo, se nota pues el anhelo de un movimiento que también alberga pues dignidad, esperanza y sobre todo convicción por aquello en lo que se cree que es evidentemente común a todos? ¿Qué sigue, María? Sigue que muchos de los expositores vamos a publicar nuevos libros, sigue que nos vamos a organizar con otros senadores, congresistas y activistas de diferentes países, sigue un Iberósfera 2023, 24, 25 y 26 y los que se requieran. Y en la unidad está la fuerza. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que está aconteciendo en nuestros países. Yo he publicado un par de notas, como por ejemplo en el Reino Unido le han tenido que quitar multas a aquellos que se dieron cita y estaban rezando en las clínicas proabortistas. En España hemos visto cómo eso se ha constituido ahora como un delito. A veces no entendemos que lo que pasa en nuestros países está pasando en países hermanos y que en la unión está la fuerza. Vamos a unirnos, vamos a denunciar públicamente cualquier atropello de las violaciones y derechos fundamentales individuales y como sociedad, y siguen muchos programas, muchos informativos, muchos podcasts. La gente tiene muchas ganas de crear y lo que estamos haciendo es formar y unir a todos estos influencers intelectuales y políticos para que todo el mundo entiende de que esto es una agenda concertada para hundirnos en la miseria, para supuestamente defendernos nuestros derechos y que lo único que nos cabe es luchar. María Herrera, desde Miami te agradecemos mucho esta entrevista que nos ha dado luces, nos ha ilustrado sobre todo en esta agenda desde la Iberósfera 2022 y pues yo creo que es bastante ambicioso toda esta cúmulo, este bagaje de iniciativas ambiciosas para lograr también el hecho de que pues todos tenemos cabida y todos igualmente debemos respetar estos valores que sin duda se están erosionando, se están perdiendo, pero sobre todo en el respeto a la dignidad de la vida y de la persona humana. María, ¿algún mensaje final? Nada, muchísimas gracias por permitirme hablar en este espacio. Estoy muy contenta con lo que ha sido esta experiencia y desde aquí animarles a todos, a su audiencia, a todos los que nos siguen, a que no se rindan, que defiendan los principios y valores fundamentales, cueste lo que cueste, porque si no lo defienden y dejan que la izquierda pues se los robe y además que incluso acaben con nuestra familia, nuestras libertades,
tendremos que seguir emigrando a otros países. Y la lista de países en la que la libertad y la prosperidad impera y domina se hace cada vez más chiquitita. Lo vemos en Estados Unidos, vemos cómo aquí ya se persigue a los líderes providas, cómo quieren quitarte inclusive y te echan del trabajo por rezar en público, cómo ahora mismo la Corte Suprema está teniendo que detener ese avance del socialismo, pero realmente el futuro, el presente y el futuro nos pertenece a nosotros, a los ciudadanos, y somos nosotros, los ciudadanos, los abogados, los activistas, los que debemos defender esos principios y valores fundamentales y pedirle a los políticos que sean nuestro escudo también. En la unión está la fuerza y muchísimas gracias por este espacio para defender la Iberósfera 2022. Seguiremos pendiente de todo lo que ustedes realicen en futuras reuniones, eventos en otras iberósferas, y te agradecemos mucho esta entrevista que, como te digo, ha sido bastante elocuente e ilustradora. Gracias, María. Soy Guillermo Gazzanini Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias, desde los estudios de 33.3 en la Ciudad de México. Hasta la próxima.